subdividir en cuatro, que son asociados a anomalías ya sea oculares o sistémicas, pero que no son adquiridas, ¿no? Como por ejemplo en esta foto clínica, donde podemos tener un paciente con síndrome de Axenfeld-Rieger, donde se evidencian pues la característica que es la presencia del endotoxón posterior, que es netamente por el desplazamiento anterior de la línea visual, y la presencia de corectopia. También hay otros casos, ¿no? Como disgenesia del segmento anterior o rubiola congénita, entre otros diagnósticos. Y también luego tenemos el glaucoma pediátrico secundario, que va a estar asociado a condiciones adquiridas, ya sean pacientes que hayan sido o hayan sufrido un trauma ocular o hayan tenido antecedentes de uveitis, o incluso estén en tratamiento con medicamentos como corticoides, ¿no? Que van a empezar a presentar glaucoma posteriormente. Y ya para finalizar, en esta clasificación también hablan de glaucoma pediátrico secundario, de pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía de catarata como tal. Entonces, para iniciar hablando sobre la epidemiología, tenemos que el glaucoma primario congénito va a ser el más frecuentemente hallado, ¿no? Es lo que representa la mayoría de los casos de glaucoma pediátrico primario. Se ve que hay una incidencia de 1 en 10.000 nacidos vivos, de los cuales el 25% de estos pacientes el diagnóstico se va a hacer en una etapa de recién nacido, y el otro 75% pues el diagnóstico se va a llevar a cabo durante el primer año de vida. En sí, el glaucoma pediátrico indican que es en un 70% bilateral. Sin embargo, el inicio tiende a ser asimétrico entre cada ojito. También hay una incidencia un poco mayor en varones, en un 65% de los casos. Y como dato importante vemos que este representa también un 5% de los casos de ceguera irreversible en niños a nivel mundial. Pero que a su vez, como incidencia en general, esta va a depender mucho de la raza y la etnia de los pacientes, y a su vez indican que la consanguinidad va a incrementar lo que es el riesgo de padecer. Entonces, acá he colocado algunos estudios de distintos países como para tener un panorama más global, ¿no? Empezando por el estudio BIG, que es un estudio prospectivo que se llevó a cabo en el Reino Unido, donde estudiaron a niños con diagnóstico de glaucoma primario, secundario, recién diagnosticados en diciembre de 2001 a noviembre de 2002. Entonces ellos lo que buscaban era indicar, ¿no?, cuál fue la incidencia anual de glaucoma congénito primario, viendo que en Gran Bretaña fue de 5,41 por 100.000 nacidos vivos y en República de Irlanda de 3,31 por 100.000 nacidos vivos. Además que la incidencia de glaucoma congénito primario en niños de origen pakistaní fue casi 9 veces mayor que en los niños caucásicos. Tenemos otro estudio donde buscaron estudiar la incidencia y las características clínicas de glaucoma pediátrico. Este se llevó a cabo en Estados Unidos y también estudiaron pues niños ya recién diagnosticados con glaucoma primario y secundario, pero esta incidencia diagnóstica fue durante un periodo de 40 años, entonces es uno de los estudios más grandes. Se llevó el diagnóstico de glaucoma infantil en uno de cada 43.575 pacientes, de los cuales en este estudio particularmente se hallaron que el más frecuentemente hallado fue el adquirido, en un 63% de los pacientes. Y pues indicando la incidencia de cada uno de ellos fue que el glaucoma primario infantil se llegó a diagnosticar en 0,38 por 100.000 nacimientos, el glaucoma secundario de 0,45, el glaucoma adquirido de 1,46 y la incidencia pues del glaucoma infantil global ya va a ser de 2,29 por cada 100.000. Finalmente, la prevalencia, que nos hablan que se llevó pues al diagnóstico al año de edad de vida de glaucoma congénito primario, ya fue de 1,46 por cada 100.000 nacidos vivos. Y por último, para ver un panorama de repente más cercano, tenemos este estudio reciente que también analizaron pues las características epidemiológicas de glaucoma congénito en Brasil. Para esto estudiaron a niños recién diagnosticados de los años 2017 al 2021, hallándose 47 casos.
Ellos vieron más que nada los factores como lugar de residencia, el sexo, la etnia y el periodo de gestación del embarazo que tuvieron independientemente. Viendo que el lugar de residencia mayormente hallado con el diagnóstico de glaucoma infantil fue en el área de Sao Paulo, seguido por Río Grande. Y en cuanto al género del bebé, coincide, ¿no? Que el 60% de los pacientes fue del sexo masculino y la etnia del bebé también fue de raza blanca o mixta también. Y en cuanto al periodo de gestación de nacimiento del bebé, había una importancia, una diferencia significativa en los casos hallados en niños con glaucoma pediátrico diagnosticado que hayan tenido edades gestacionales de 28 a 32 semanas o de 32 a 36 semanas. Y para concluir con esta primera parte, pues vemos que el glaucoma en niños en sí es una enfermedad rara, con una incidencia aproximada de 1 en cada 10.000 nacidos vivos, siendo más frecuentemente hallado el glaucoma congénito primario. Sin embargo, pues como vemos, esta incidencia va a ser muy variable entre países y etnias. Y que también, como otro dato importante, es que este va a representar el 5% de los casos de ceguera irreversible en niños a nivel mundial. Por ello, la importancia de su diagnóstico. Esto es todo en cuanto a la primera parte. Vamos a dar pase a la otra, Emi. Ya, ya, ya estoy. Muy buenos días con todos. Como bien lo había dicho Andrea en la introducción, a pesar de que es una enfermedad rara, 1 en 10.000, el glaucoma infantil causa el 5% de la ceguera a nivel mundial. Y para que los niños no estén dentro de ese 5%, lo importante es un diagnóstico temprano y precisamente en esta charla voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento oportuno. Ya. Para esto es importante hablar de clasificación. Vamos a dividirlo en edad. A edad más temprana el glaucoma es más leve, es más grave porque la disgenesia es más severa. Y tenemos un glaucoma de inicio neonatal en el primer mes, de aparición infantil entre 1 y 24 meses y de inicio tardío a partir de los 2 años. El glaucoma primario, infantil primario, es aquel que no se relaciona con ninguna enfermedad ocular o sistémica, ya sea congénita o adquirida. Es un diagnóstico de exclusión. Mientras que el glaucoma infantil secundario se divide en 4 grupos: asociado a anomalías oculares no adquiridas o congénitas, enfermedades sistémicas que se relacionan a glaucoma también congénitas, asociado a alguna enfermedad adquirida y después de una cirugía de catarata. Entonces, para nosotros decir que es un glaucoma congénito primario puro, tenemos que descartar todas estas enfermedades que se nos tienen que venir a la mente. Las anomalías oculares no adquiridas o congénitas son, por ejemplo, la aniridia, el síndrome de Axenfeld-Rieger, anomalía de Peters, esclerocornia, la presencia de ectropión uveal, hipoplasias de iris, persistencia de la vasculatura fetal, distrofias, nebus de Ota también se relaciona, microftalmos, microcornia, ectopia lentes, como vemos en las imágenes. Ejemplos de enfermedades secundarias sistémicas no adquiridas o congénitas, algunos síndromes como el síndrome de Down, conectivos como el síndrome de Marfan, Guelmarchesani, Stickler, metabólicos, síndrome de Lowe, mucopolisacaridosis, facomatosis como neurofibromatosis, Sturm-Weber como la imagen y otros. Es muy frecuente también el secundario enfermedad adquirida, lo vemos muy frecuente en el instituto, la uveitis, el trauma, secundaria corticoides, no hay que olvidarlo, tumores como el retinoblastoma, retinopatía del prematuro y los secundarios a cirugía o catarata en niños.
Entonces, en mente debemos hacer un examen completo para poder descartar todas estas imágenes que vemos ahí. Por ejemplo, en la imagen A, las adherencias iridocorneales, que son muy frecuentes en el Axenfeld-Rieger, una anomalía de Peters en la figura B, una hipoplasia de Liris en la figura C, una aniridia en el D, una persistencia de la vasculatura fetal, los nevos de Ota, microoftalmos y las luxaciones del cristalino o ectopia lentis. La estadística nos dice que hablando ya de glaucoma congénito primario, descartando todas estas enfermedades secundarias, ya podemos hablar si no encontramos ninguna y a pesar de eso el niño tiene glaucoma, se debe a un problema a nivel de la malla trabecular y el ángulo, es decir, es una trabeculodisgenesia aislada, cuya incidencia es variable, como ya lo habían mencionado, aproximadamente 1 en 10.000, pero en zonas donde hay muy alta consanguinidad es 1 en 1.250 nacidos vivos. Constituye el 5% de la ceguera a nivel mundial. Las estadísticas dicen que los varones son los más afectados. La mayoría de veces son bilaterales en un 75%, aunque puede ser asimétrico. En el 90% de casos se puede presentar de manera esporádica, no hay antecedentes, pero en otros hay un patrón de herencia que puede ser autosómica recesiva o dominante. Algo importante que hay que tener en cuenta es que la mayoría de casos, el 70%, se presentan durante el primer año de vida. Dicho eso, ¿cuáles son los síntomas o signos que nos pueden hacer sospechar en un glaucoma infantil? Se presenta la tríada clásica, que es el lagrimeo, las presiones son tan altas que dañan la córnea y el paciente es muy sensible a la luz, produciendo lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo. El ojo crece tanto que se produce un edema corneal y los ojos son grandes, como en la primera figura en donde observamos un buftalmos bilateral y una opacidad corneal, además de una megalocornia. Se considera megalocornia en recién nacidos un diámetro mayor a 11 milímetros. Lo medimos porque nos sirve también para hacer el seguimiento y ver cómo está el control. A partir del año mayor de 12 milímetros, perdón, del mes al año mayor de 12 milímetros y mayores de un año, córneas mayores de 13 milímetros. Y bueno, acá tenemos un glaucoma unilateral, que es infrecuente, pero la mayoría de veces son bilaterales. Algo muy característico y que todos deberíamos tener la oportunidad de poder ver estas son las estrellas de Hub. El ojo, las presiones son tan altas que se producen rupturas en la membrana de DSM, produciendo estas imágenes, digamos, en líneas paralelas o como rieles de un tren, que pueden ser paracentrales o horizontales, raramente verticales, y son muy características del glaucoma congénito. No desaparecen y producen astigmatismos irregulares. El edema corneal al inicio puede ser un edema epitelial, como en la primera imagen, pero luego puede aparecer un edema estromal, y es importante aquí hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Estos pacientes son los diagnósticos diferenciales y ellos no tienen glaucoma. Cuando hay una opacidad corneal, estas enfermedades también se pueden asociar a aumento de la presión intraocular, pero no hay un crecimiento corneal ni tampoco buftalmos, tenemos que pensar en otras enfermedades. En el primer caso, por ejemplo, tenemos una niña con una distrofia corneal. En el segundo, tenemos una anomalía de Peters. En el tercero, una queratitis intersticial. En el otro, una anomalía de Peters otra vez. Y en el último, una esclerocornia. Se pueden asociar a glaucoma, pero no en todos los casos. Entonces, cuando no tengamos buftalmos o crecimiento ocular, es probable que no sea un glaucoma. Otro signo importante es la excavación aumentada. Para ello hay que ver varios nervios ópticos y hacer diagnósticos diferenciales con algunas enfermedades congénitas del nervio óptico. Esta es una fotografía de un recién nacido vivo, la primera imagen, y la verdad es que el nervio óptico es más pequeño que en adultos. Las excavaciones son muy pequeñas, no mayores de 0.3, y hay como un anillo hiperpigmentado alrededor en muchos niños. Excavaciones mayores de 0.3 en niños menores de un año o en niños mayores de un año, mayores de 0.5, nos pueden hacer sospechar glaucoma. La asimetría también es importante en la excavación. Debido a que el ojo del niño es muy elástico, su esclera, incluso la córnea, la malla quiribosa con la
la lámina cribosa con la presión ocular se tira hacia atrás y la excavación puede estar más grande de lo normal. Por eso es que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico y baja la presión intraocular, esta excavación se puede reducir a diferencia de los adultos. Y es importante, si tuviéramos la oportunidad de tomar fotos clínicas para el seguimiento, sería excelente. Bueno, el examen oftalmológico es muy importante porque el diagnóstico de glaucoma congénito, a diferencia de los adultos o glaucoma infantil, es clínico. Es importante tomar la agudeza visual, especialmente en niños más grandes. A veces no le ponemos no colabora, pero es diferente tratar a un niño con una buena agudeza visual con una visión en movimiento de manos o PL con glaucoma. Hacer un examen externo. Desde el examen externo ya podemos ver el agrandamiento ocular, la opacidad, si le molesta la luz, si hay lagrimeo. Después podemos proceder a hacer el fondo de ojo para ver la excavación. La presión intraocular, afortunadamente ya en el servicio tenemos tonómetros que nos permiten tomar la presión en niños despiertos y que no necesitan anestesia. El examen en lámpara de hendidura es básico. Se tiene que hacer antes del diagnóstico y el procedimiento porque nos permite descartar todas las enfermedades que habíamos visto que son causa de glaucoma. Hablamos de los glaucomas secundarios. Y a veces pensamos que no va a colaborar, pero sí este examen es importante, aunque el niño tenga que llorar un poco. Luego podemos completar los otros exámenes o cuando hay duda diagnóstica mediante un examen bajo anestesia. Pero la verdad es que si ya el diagnóstico se da en el consultorio, que sí se puede hacer, ya pasamos, como es una enfermedad con presiones muy altas y que requiere tratamiento urgente, pues yo paso de frente al tratamiento quirúrgico y podríamos completar algunos exámenes previamente antes del procedimiento, como la paquimetría, el diámetro corneal horizontal, que nos sirven para el seguimiento, una gonioscopía si vamos a hacer una cirugía angular, una longitud axial o biometría y refracción. La medición de la presión intraocular en el consultorio es todo un reto. Es todo un reto. Eh, es todo un reto. La mejor manera de medir la presión intraocular en un niño es con un tonómetro aplanático. Y el niño tiene que estar despierto, muy alerta y colaborador, como se ve en la primera imagen. Es un niño acá pequeño que está colaborando para la tonometría. Pero la verdad es que la mayoría de casos no sucede. Entonces, existen muchos factores que influyen, como la cooperación, que es complicada. Las maniobras de Valsalva no se puede tomar llorando, ni empujando, ni estornudando. No podemos utilizar blefaróstatos porque aumenta la presión intraocular. Durante la anestesia sí se puede tomar, pero tenemos el problema que todos los agentes anestésicos bajan la presión intraocular, al menos lo que se utiliza en sala, excepto la ketamina y el hidrato de cloral que no usamos. La fijación de la vía aérea influye. Si el niño se va a intumar o se va a colocar una máscara laringe, hay que esperar por lo menos 3 minutos. Pero la manera ideal de tomar la presión intraocular en sala es antes de cualquier examen, antes de medir el espesor corneal, de tomar la tonometría, porque podemos identar la córnea y producir modificaciones, es durante la inducción anestésica. Y tratar de usar el mismo tonómetro siempre. A veces utilizamos por ejemplo, en la segunda imagen se ve el tonómetro iCare utilizado en un niño que es muy chiquito, menos de 1 año, pero en este caso está durmiendo. Podemos hacer que duerma o que la mamá le esté dando de lactar o la leche y eso nos permite tomar la presión intraocular adecuadamente. No están corriendo los videos. ¿Cómo puedo hacer para que corra? Porque luego vienen más videos. No, el del bebé es un video y corre normalmente. No, lo podemos hacer.
Sí. Bien, yo también. Ya. Bueno, vamos a continuar. La gonioscopía, como sabemos, el problema del glaucoma infantil es que el ángulo no se ha desarrollado adecuadamente. El cuerpo ciliar y el iris que están hacia adelante al inicio, alrededor del quinto mes, deberían ir hacia atrás y el ángulo se debería abrir, pero eso no sucede en los niños. Por eso es que mayormente encontramos una inserción alta del iris que cubre el espolón escleral, la malla trabecular y la raíz del iris. Algunos procesos iridianos incluso vascularizados, y en algunas ocasiones se describe como una membrana que cubre la malla trabecular. Además, microscópicamente la malla trabecular, las fenestraciones tienen más tejido fibroso y están más obstruidas. Por eso es que se produce el glaucoma. Hablando de ya criterios diagnósticos, se puede diagnosticar glaucoma infantil con dos o más criterios: presiones mayores de 21 milímetros, relaciones copa-disco con un aumento progresivo a simetrías mayor de 0,2 o un adelgazamiento focal del anillo neuroretiniano. En la córnea, aumento del diámetro corneal o las estrías de Hub, que son muy características, aumento del tamaño ocular o miopía progresiva, y en niños más grandes, que más que todo nos sirve más para el seguimiento que para el diagnóstico, un defecto en el campo visual compatible con neuropatía óptica glaucomatosa. Entonces, dicho esto, vamos al diagnóstico. Este es el caso clínico de un paciente de 9 meses que se presenta un recién nacido de 39 semanas, aparentemente sano, con un buen peso, pero hace 3 meses más o menos están notando que le molesta un poco la luz, hay fotofobia, hay lagrimeo, y es hijo de una mamá muy joven, y los familiares notan que sus ojos están más grandes de lo normal y opacos, pero más grande el ojo derecho.
Y bueno, sí, se ven más grandes. Se pudo tomar, se pudo ver en lámpara de hendidura el ojo y presenta las famosas estrías de Hub, que acá las vemos. El ojo es bastante grande, hay edema corneal epitelial. Bueno, esta es una foto intraoperatoria porque no les puede traer la de la. Y el segmento anterior se ve bien, no hay una condición sistémica congénita o adquirida ocular que pueda explicarnos que hay un glaucoma. Las presiones se pudieron tomar en el consultorio y estaban en 40 y 35. El resto de exámenes ya los hicimos en sala de operaciones y hasta acá ya esto cumple con dos criterios diagnósticos más la sintomatología. Ya podemos diagnosticar un glaucoma en el consultorio y el tratamiento, en este caso sabemos que es quirúrgico. A veces el diagnóstico no es tan fácil de hacerlo, pero es importante sospecharlo. Y se presenta un niño, un bebé de 1 mes, 10 días, con este recién nacido a término, 38 semanas, no hay antecedentes de enfermedades, pero la madre, esto es importante en la historia, notan un brillo de color plomo en ambos ojos. Los síntomas sí tenían mucha fotofobia y blefaroespasmo, era lo que más se podía ver. Este niño sí se le tuvo que hacer un examen bajo anestesia para poder terminar con el diagnóstico. Se observa edema epitelial, diámetros corneales un poco aumentados, 11.5 hasta 11. Esta es su refracción, su paquimetría. Las excavaciones no eran 0.3, como ven las presiones eran de 11 y 10, pero en niños pequeños las presiones realmente son más bajas que en los adultos, están alrededor de 10, 12, ¿no? Y con la anestesia lo más probable es que haya bajado la presión porque esta presión fue tomada durante el examen bajo anestesia. Sin embargo, en la biometría se observa un aumento del tamaño ocular. Un aumento del tamaño ocular más el edema epitelial y los signos, esto es un glaucoma que está empezando. Ya hecho el diagnóstico, vamos a pasar a lo que es el tratamiento. El tratamiento médico en glaucoma sí tiene, su uso tiene tres indicaciones principales. Se usa de manera temporal antes de la cirugía, cuando sabemos que mayormente estos casos son quirúrgicos, pero sí nos sirve para usarlo antes de la cirugía, después de una cirugía también, porque muchas veces no se logra controlar la presión solamente con el procedimiento quirúrgico, y también es el inicio a veces de algunos tratamiento de algunos glaucomas secundarios. Podemos utilizar beta bloqueadores, sí, inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos y también vía oral, análogos de prostaglandinas también, pero lo que sí debemos saber es que no usar agonistas alfa-adrenérgicos, la brimonidina. La brimonidina es muy lipofílico, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y produce depresión respiratoria, en algunos niños incluso más grandecitos somnolencia, entonces sí, apneas, entonces tenemos que evitarlo. La literatura dice que no se puede usar en niños menores de 20 kilos o que tengan menos de 6 años, pero la verdad es que todavía se puede observar de manera sistémica. Recordemos que el volumen plasmático en niños es mucho menor que en adultos y los efectos sistémicos sí son más severos, entonces tratar de prolongar su uso el mayor tiempo posible, ¿no? Mientras más grande, mejor. Y hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta, como por ejemplo los beta bloqueadores están contraindicados en niños que tengan un bloqueo cardíaco, que tengan broncoespasmo, hay que preguntar, siempre preguntarles a los papás cómo le fue con el tratamiento, si hubo alguna molestia, en el caso de que hagamos un tratamiento crónico. También hay estudios que ven que los análogos de prostaglandinas en niños menores de 5 años, como que hay cierto porcentaje de niños no respondedores, aunque hay un estudio nuevo que salió que en Europa que realmente sí funcionaba, incluso en niños pequeños. Entonces, igual vamos a utilizar juntos a veces porque las presiones son de 40, 50 y tenemos que usar todos los medicamentos posibles para que no haya tanto daño al nervio óptico hasta que el niño se pueda operar. Lo que sí hay que saber es que el tratamiento quirúrgico en estos casos es de elección en la mayoría. Bueno, como la cirugía es la primera línea de tratamiento, ya la poca experiencia que tengo en estos casos es que la primera cirugía es muy importante y hay que mencionarles y saber que a lo largo del tiempo casi todas las cirugías disminuyen su efectividad. Hay un incremento de las complicaciones, obviamente, y muchos pacientes requieren múltiples procedimientos quirúrgicos. Entonces, idealmente sería que la primera cirugía sea una cirugía altamente efectiva, en la que el cirujano tenga mucha experiencia, haya comprobado su efectividad, idealmente al inicio sin dispositivos ni ampollas, y se preserve la conjuntiva lo más posible para poder hacer cirugías más adelante si se necesita tocar la conjuntiva.
De acuerdo a esto, como el problema está en el ángulo, las cirugías de ángulo han sido muy efectivas a lo largo del tiempo para el tratamiento de glaucoma congénito primario. Y el abordaje va a depender de si la córnea está clara u opaca. Si la córnea está clara, podemos hacer un abordaje interno haciendo una goniotomía, que sería un tratamiento parcial del ángulo, o GAT, que ya sería el tratamiento de los 360 grados del ángulo. Y un abordaje externo con la córnea opaca, haciendo un tratamiento parcial, como una trabeculotomía en 180 grados, en donde se hace un abordaje a través de la conjuntiva, o se puede hacer en 360 grados y abordando la totalidad del ángulo. En cuanto a la goniotomía, lo que necesitamos es una buena visualización del ángulo, y lo que se realiza es incidir en el tejido que está obstruyendo a nivel de la malla trabecular a través de un esclerótomo o una aguja. Y bueno, observamos ahí cómo se va haciendo la goniotomía a nivel de la malla trabecular, y ahí acá hay una inserción alta del iris, el iris va cayendo, ¿no? Lo más importante aquí es la inclinación del microscopio y poder inclinar también la cabeza del paciente de tal manera que podamos ver el ángulo. En este caso utilizamos un gonioscopio de Son Jacob. Necesitamos una córnea clara, el ángulo abierto, se debe tratar la mayor cantidad de ángulo posible. Sí, puede requerir más de dos o más procedimientos. El procedimiento es exitoso hasta un 85%, pero la verdad es que mínimo a veces se requieren 2 o 3 goniotomías para que sea efectivo. En cuanto a la trabeculotomía, es el abordaje externo, como les había mencionado. Lo que en este caso está indicado cuando la córnea está opaca, entonces no podemos ver a través de la córnea. Hay mucho edema corneal, edema estromal, estrías de Hub que no permiten ver. Entonces lo que tenemos que hacer es tocar la conjuntiva, de preferencia la zona superior nasal, abrir un flap como una trabeculectomía, localizamos el canal de Schlein, que es la parte más difícil del procedimiento, que tiene que estar entre el estroma corneal y el estroma escleral, entre la zona gris y la zona blanca, e ir incidiendo poco a poco hasta que hay un reflujo de líquido en donde estaría el canal de Schlein. Usualmente se trata 100 a 120 grados, y en el 11-15% no se encuentra a veces el canal de Schlein. Eso hay que considerarlo también. Y aquí ya está realizado el flap, y utilizamos los trabeculótomos de Hams, ya sea derecha o izquierda. Una vez que ya llegamos al canal de Schlein, pasamos los trabeculótomos y rompemos, de tal manera que hay una comunicación o se rompe la pared interna del trabéculum y la pared interna del canal de Schlein y la malla trabecular, para que haya una comunicación directa entre este canal y el segmento anterior. La trabeculotomía en 360 grados ha sido descrita en 1995 por Becky Lynch. Ellos utilizaron un prolene, lograron con una trabeculotomía convencional localizar el canal de Schlein y empezaron a pasar el prolene. El principal problema que tuvieron es que a veces el prolene no pasaba totalmente y era como un poco ciego, porque no sabíamos dónde estaba el hilo, si se había ido a otro lado, tenían complicaciones como un falso pasaje al espacio supracoroideo subretinal. Y en algunas ocasiones tuvieron que rescatar el prolene más adelante. Entonces, en vista de eso, hay unos dispositivos como el Glaucola y el iTrack que nos permite, es como una sonda atraumática, como una punta traumática delgada que se puede pasar y tiene una luz que nos permite hacer un seguimiento de si estamos en la vía correcta. Esa sería la manera ideal de poder hacerlo. De esta manera se puede verificar la posición y prevenir falsos pasajes. Ahí estaremos haciendo una trabeculotomía en 360 grados, es decir, un abordaje externo. Y los estudios que nos dicen que es mejor un tratamiento parcial o un tratamiento total. Estos estudios mencionan que definitivamente hacer una trabeculotomía en 360 grados es mejor que una goniotomía parcial o una trabeculotomía en 180 grados. Estamos tratando la mayor cantidad de ángulo posible, y además disminuimos las cirugías y la anestesia. Entonces, en estos casos, en niños, hacer más tratamiento es mucho mejor, da mejores resultados a largo plazo, las posibilidades de bajar la medicación y también de tener otras cirugías más adelante.
Hay una cirugía muy interesante, que es la cirugía combinada de trabeculotomía con trabeculectomía. Eh, en este caso, pues además de hacer la trabeculotomía con las sondas rígidas, hacemos una trabeculectomía, es decir, una comunicación entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. En este caso, sin mitomicina. No se forman ampollas tan grandes, las ampollas son chiquititas, como vemos ahí, porque muchos de los niños son bebés y ya sabemos los riesgos que puede traer la mitomicina a largo plazo. Además, no nos permite hacer un seguimiento adecuado de la ampolla. Este, este estudio es un estudio grande de este tipo de procedimiento. Se hizo en la India por Mandal y colaboradores. 299 ojos de 157 pacientes y el éxito fue altísimo. E incluso hasta los 8 años hubo un seguimiento. Esta cirugía se viene haciendo por mucho tiempo como una cirugía exitosa aquí en el INO. El doctor Abel Flores tiene muchos casos de esta cirugía, tiene más tiempo tratando lo que es el glaucoma infantil y de hecho yo hice un estudio de los niños operados. Entre los años 2009 y 2011 se captaron estos pacientes, fueron 17 niños que eran los que estaban operados y fueron 28 ojos de esos niños. El seguimiento se hizo a los 6 meses. El problema acá de este estudio es que el seguimiento fue muy corto. Sería bueno pues continuar a ver cómo va el seguimiento. Y hubo un éxito, se considera éxito en niños, ya sea incompleto o completo, presiones menores de 20 milímetros de mercurio, hasta con un medicamento, éxito calificado y completo sin medicamento. Y la verdad es que la mayoría, que fueron 22, que fue el 78%, lograban controlar sus presiones con este tipo de cirugía, una cirugía combinada. Bueno, debido a que en busca de otros tratamientos que nos permitan tratar la mayor cantidad de ángulo posible en niños que de repente tienen la córnea opaca y al no tener el catéter que nos permite verificar la dirección en 360 grados, esto es un estudio muy interesante realizado en el Cairo, en donde ellos tratan también de tratar la mayor cantidad de ángulo posible y tenían el catéter en algunas ocasiones y en otras ocasiones no tenían el catéter. Entonces, lo que hacían es hacer una doble trabeculotomía en un solo procedimiento quirúrgico, idealmente superior nasal e inferior temporal, para dejar la parte temporal superior por otra cirugía, ¿no? Eso lo hicieron entre 33 versus 59 ojos y lograron casi la misma tasa de éxito. Entonces, no hubo diferencia significativa en las tasas de falla y ambas técnicas son recomendables como primera línea en el tratamiento de pacientes que requieren trabeculotomía. Entonces, lo que se hace es lo mismo que una trabeculotomía, pero no solo en la parte superior, sino también en la parte inferior. Y este es el caso de un bebé de 7 meses, eh, que fue mi paciente y que llegó con estas características en el ojo derecho, una córnea grande, en el ojo izquierdo también, pero como vemos, el ojo derecho estaba más afectado que el izquierdo, es un glaucoma bilateral. La córnea opaca, entonces se decide hacer una cirugía con abordaje externo y la primera cirugía fue una trabeculotomía en 180 grados, con un mal control. En la segunda cirugía, en el ojo izquierdo ya se realizó una doble trabeculotomía, necesitó solamente una cirugía hasta ahora. Y en el ojo derecho sí tuvimos que realizar otra cirugía, como la córnea ya estaba un poco más clara, se hizo una goniotomía inferior. Entonces, definitivamente sí he estado viendo que en niños, si se puede hacer una cirugía más grande y tratar la mayor cantidad de ángulo posible, es mucho mejor. Entonces, ¿cuáles serían mis cirugías de elección? Porque hay muchos procedimientos quirúrgicos. En el caso de una córnea clara, tratar de hacer una goniotomía en 360 grados, lo que se conoce como GAC. Y en el caso de que la córnea esté opaca, podemos hacer una trabeculotomía combinada con una trabeculectomía o hacer una doble trabeculotomía, ¿no? Para poder tratar todo. En cuanto al GAT, me parece una cirugía muy interesante siempre y cuando se pueda hacer. Eh, Fue descrita por Grover en el 2015. Se ha comprobado su eficacia en el glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma congénito y glaucoma juvenil. Cada vez, según la revisión que he hecho, ya hay más estudios en niños que verifican que es bastante exitosa. En esa época se vio pacientes
menores de 30 años, entre 17 meses a 30 años, fueron 14 ojos. La complicación casi siempre hay es el ifema postoperatorio, 5 pacientes, pero que se resuelve. Y la presión intraocular bajó muchísimo, igual los medicamentos. Lo mejor de todo es que al hacer un abordaje nasal o temporal del ojo, y abordar casi todo el ángulo que sería entre los 360 grados, pues no estaríamos tocando conjuntiva y estaríamos tratando la mayor cantidad de ángulo posible. Yo la verdad es que estoy en mi curva en este procedimiento, y lo más importante es elegir bien al paciente, que la córnea está clara, inclinar adecuadamente el microscopio, ver bien, tener una buena iluminación y poder tratar de no producir sangrados en la parte inicial para que la visión no se nos ocluya y podamos canalizar el ángulo en 360 grados. En este caso acá lo hicieron con un microcatéter, pero se puede hacer con un Prolene 5 o 6 ceros. Bueno, ¿qué pasa si la cirugía angular ha fallado? ¿Qué otras opciones tenemos? Pues ya pasaríamos a las otras cirugías muy conocidas como la trabeculectomía con mitomicina, el implante valvular, la ciclofotocoagulación. Pero eso depende mucho del estado del ojo, de su visión, de la edad del paciente, el tipo de glaucoma que tiene y la severidad del mismo. A veces no es una decisión fácil de tomar. Y recordar que no tratamos solamente presiones oculares, ojos, sino que tratamos también a un niño y a veces hay que ser lo más conservadores posibles para no causarles tantas molestias con los procedimientos quirúrgicos que a veces queremos realizar en vías de bajar la presión intraocular. Es importante recordar ya para finalizar que el glaucoma pediátrico sí es diferente a los adultos, es más agresivo y es una enfermedad panocular que si bien es cierto, está el ojo, está operado, la presión está controlada, pero causa daños en la córnea, un ojo grande que es irreversible, el nervio óptico también se daña. Entonces sí, afecta de manera global todo el ojo. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta y que se lleven es que el diagnóstico y la sospecha debe ser temprana para poder evitar secuelas. El tratamiento quirúrgico también debe ser lo más temprano posible. La primera cirugía es la más importante, tratar la mayor cantidad de ángulo posible, la más efectiva que podemos realizar y en la que tengamos experiencia. Que el glaucoma en niños es una enfermedad panocular, que a veces nos olvidamos de otra parte porque muchos de los niños están con mala visión de cuenta de 2 un metro porque no se les trata esas miopías que a veces son de -12 o esos astigmatismos irregulares. Entonces es importante hacerle su refracción, que se traten los errores refractivos y la ambliopía y que el seguimiento es para toda la vida. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá algún comentario, pregunta. Hola, Ami. Hola, Ami, ¿me escuchas? Aporte. Ah, perdón. Hola, Ami. Ami, no sé si me escuchan en el auditorio. Se escucha. Hola, Ami, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, Marita. Qué Hola, gusto. hola, buenos días. Felicitarte por tu bonita presentación. Este, hay una pregunta en el chat, Ami, donde mencionan qué tratamiento farmacológico es de elección para el seguimiento posquirúrgico. Bueno, es lo que preguntan en el chat. Ujú. Cuando ya cuando ya se operó el niño, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, yo la verdad opto por primero el que tenga menos efectos sistémicos, que son los análogos de prostaglandinas. Ya. Sí. El glaucoma congénito sí es un tema muy, muy interesante, como tú dijiste, es para hacer pues un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, pero como te has dado cuenta cuando llegan ya al hospital, son casos que vienen ya de larga data, son muy pocos los niños que llegan pues con glaucomas muy iniciales, como tú dijiste, generalmente ya llegan con presiones muy elevadas, con buftalmos muy marcados.
Y en mi experiencia, y quiero también tú que me comentes, cuando los pacientes ya llegan con un glaucoma congénito de larga data, este, como que esos niños son los que necesitan más cirugías a largo plazo, o muchas veces son niños que a veces no se puede recuperar muy bien la visión porque ya llegan con un edema bastante marcado, un edema estromal. No sé, ¿tú qué opines? Bueno, la verdad es que sí, muchos de los niños llegan ya con las córneas opacas y como les había mencionado, pues el ojo está grande, no permite una adecuada visión y es más difícil el tratamiento, incluso cuando hacemos las cirugías, hacer el flap escleral, las escleras cada vez más delgaditas, el riesgo de perforación. Entonces, en esos casos, pues no podemos hacer otra cosa más que tratarlo de manera inmediata y hacer un diagnóstico oportuno, obviamente, que ya el diagnóstico está cantado, tratarlo de manera inmediata y hacerle su seguimiento. Pero sí, sí hace mucho la diferencia que podamos hacer una cirugía, como siempre lo digo, lo más agresiva posible en la primera vez. Sí. Claro. Ujú. Y ahora, no sé, quisiera que me compartas tu experiencia en cuanto al tratamiento con los láser modernos que ahora tenemos, con el láser micropulsado, con el láser continuo. ¿Qué experiencia tienes tú con este láser? ¿Sería en algún caso tu tratamiento de primera elección o en qué pacientes serían, por ejemplo? Ya. En cuanto a lo que es el láser micropulsado, la verdad no me ha ido bien en niños. Casi siempre sube la presión y tengo que hacer otra vez el láser. Y la ciclofotocoagulación transescleral ciclodestructivo, sí, sí, sí me ha ido bien, pero tiene ciertas indicaciones. Creo que de primera instancia no se debería utilizar en niños con glaucoma congénito primario porque son tratamientos paliativos, no van casi siempre tenemos que repetir el tratamiento, ¿no? Entonces sí, ahí sí deberíamos optar por una cirugía, pero en algunos casos, en niños con glaucoma muy avanzado, que ya les han hecho de todo, hacer un procedimiento ciclodestructivo definitivamente no salva para no ser tan agresivo ya con el ojo, ¿no? Porque ya está muy tratado, el niño ya tiene muchas molestias. Algunos casos, por ejemplo, de anomalía de Peters, que no hay ni cámara para poder hacer una trabeculectomía, poner un implante valvular, también lo uso de primera elección. Entonces definitivamente sí me sirve, pero con lo que es el micropulsado, la verdad no me ha ido bien. Sí, lo mismo también me ha pasado. O sea, no son casos de que este láser sea como de primera elección, por ejemplo, porque como tú dices, hay que tratar la causa. Y también me ha pasado casos en que, por ejemplo, como estos niños tienen tanto oftalmos, la esclera está muy delgada, incluso cuando uno pone, a veces también hay que tener cuidado el termociclo porque, bueno, he visto casos en que que he colocado y a veces, no sé si el día pasado que se adelgaza, pues la esclera, ¿no? Se notan a veces los puntos donde uno ha trabajado y también hay que ir modulando bastante bien el poder de este láser, ¿no? Sí, también, quedan las marquitas. Exactamente. Y lo otro importante que también tú mencionaste es que en estos niños, pues no solamente es operarlos y ya, es muy importante como que hacer un manejo conjunto con el pediatra, con el oftalmólogo pediatra o oftalmólogo, y también hacer una buena rehabilitación visual, que es muy importante porque, como tú decías, son niños que tienen muchos miopías muy grandes, errores refractivos, y hay que iniciar inmediatamente pues la terapia y hacer una buena rehabilitación visual. Y con eso También, sí, sí, Marita. no, no, hay una pregunta en el chat a mí que dice, en la aniridia, ¿cuál es el mecanismo del glaucoma congénito? Ya. Bueno, en la aniridia sí es una enfermedad que afecta a varias estructuras del ojo, ¿no? Aparte produce alteraciones en el limbo, de la córnea, hipoplasias de la mácula y también se afecta el, la malla trabecular. Es como una trabeculodisgenesia, además de todas esas afectaciones que se producen en la córnea, en el limbo y en la mácula. Ese es el mecanismo principal en la neridia. Y el 50% de estos niños hay que hacerle seguimiento porque pueden hacer glaucoma y los glaucomas son muy agresivos. Existe Sí. también otro tipo de mecanismo
De hecho, por eso es que la goniotomía a veces hacer una goniotomía profiláctica, porque los remanentes de iris pueden ir hacia atrás y pueden tapar el trabéculo. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, como existe alto riesgo de que puedan producir glaucoma, en algunos casos se puede hacer una goniotomía profiláctica para evitar que el iris tape el trabéculo. Pero son las dos cosas. Y a mí también quisiera preguntarte, ahora que tú estás empezando a hacer GAT, ¿cuáles crees que son los tips que podrías dar como para iniciar GAT en estos pacientes? ¿Cómo seleccionarías al paciente? Tal vez no tan pequeñitos porque tal vez no tengan canal de Schlein. O sea, ¿cómo tú estás empezando a hacer tu GAT, ¿no? ¿En qué pacientes? ¿Qué selección tienes? ¿Qué criterios? ¿O qué tips nos podrías dar, no? Bueno, ahí me está ayudando mucho la doctora Patsy Vázquez, que ha Ujú. sido mi profesora de GAT. El GAT, lo que estoy viendo es que funciona mucho en pacientes que... Hay 3 niños que están muy bien y que han sido un diagnóstico de primero. Por ejemplo, uno de ellos es el que presenté de 7 meses. Ese niño ha quedado sin gotas y está con 10 de presión en ambos ojos. Está bastante bien. Y se logró canalizar el canal de Schlein 360 grados. Lo más importante es tener, independientemente de la edad, que te pueda tener la córnea clara para poder ver las estructuras del ángulo. Y es muy frecuente encontrarnos que el ángulo no se ve, que la malla no se ve, que está el iris, o sea, el iris está insertado de manera alta, ¿no? Y a veces con un Drisler hay que bajar el iris y para que se puedan ver las estructuras. Inclinar bien el microscopio y ver bien, es lo más importante. Hacer una goniotomía grande y tener ya listo lo que es el problema. Y nada más, no siempre es fácil, pero como todo procedimiento requiere una curva quirúrgica. Pero lo más importante, lo ideal es que sea un ojo que no se haya tocado, que no hayan habido otras cirugías para poder canalizar todo el canal, ¿no? Y el hilo no se vaya por otro lado, que sea un glaucoma congénito primario de preferencia y que la córnea esté clara. Ah, ok. ¿Y utilizas igual Prolene 5 ceros o 6 5 ceros? ceros. Igual 5 Prolene ceros. 5 ceros. ¿Habrá alguna otra pregunta a mí en el auditorio? Acá en el chat ya no hay ninguna pregunta. Sí, acá Doménica tiene una pregunta. Gracias. Disculpe, como comentario, ¿no? Lo más importante sería que llegue el paciente antes que esté con la pastilla corneal, con los grande. Lo más interesante sería que llegue antes. Y antes va a depender que el pediatra, el neonatólogo lo sospeche. Y la sospecha va a ser si le educamos a ellos. Ojo grande, porque ellos ven bastantes pacientes. Y van a ver un niño que tiene un ojo diferente. Y ojo diferente que lo ve el oftalmólogo. Y los oftalmólogos deben ver al oftalmólogo pediatra. Ese es el problema, no tendríamos que educar al paciente para que sospechen. Desafortunadamente se presenta uno en 100.000. Es poco frecuente. Pero sí podemos, los oftalmólogos, los médicos que ya podemos darnos cuenta, o la enfermera se puede dar cuenta que es un ojo diferente. Ahora, y como oftalmólogo general va a ser poco difícil que podamos manejar también esto. Esa es mi primera observación. La segunda es de que los niños, el tejido es muy, trauma ocular, cirugía de retina, este tejido produce mucha fibrosis, mucha reacción inflamatoria. Y viendo, ¿no?, cómo van a manejar eso, porque estamos rompiendo la malla, estamos... yo creo que habría que tener que ir viendo cómo manejar también la parte inflamatoria, porque el tejido fibrótico se va a dar, y una de las cosas que falla en los pacientes adultos. Bueno, eso es lo que comentamos con el doctor Vargas, por mientras el mismo día hacer la operación. Bueno, creo que ya no hay más preguntas Sí, a mí. hay dos más, hay dos más. Ya. Gracias, Marita, y gracias, Andy, por una excelente charla. Sí, pues el diagnóstico debe ser precoz y hay que hacer unidad clínica, ¿no? Porque vemos también pacientes que pueden ser sobrediagnosticados, ¿no? Las megalocornias o las megalopapilas. Hay que hacer seguimiento, básicamente, ¿no? El papel de los CT está aprobado también en niños, a pesar de que todavía no hay rangos estandarizados, pero se puede hacer seguimiento con lo que tengamos a la mano.
tomar la presión es un parámetro importante, pero también es el más variable, porque como ya se ha visto, el anestésico o el tonómetro con que se tome puede variar bastante el tema de la presión, ¿no? El Iker mismo, que lo usamos bastante, sobreestima la presión en más o menos 3 milímetros. Entonces, pero el seguimiento, ¿no? Cuando hay sospecha, no hay que perder al paciente, hay que seguirlo con todo lo que tengamos a la mano y finalmente hay que hacer unidad clínica. Cuando es cantado el diagnóstico con las estrías de HAP y todo lo que se ha mencionado, pues el diagnóstico es inmediato y es quirúrgico. Bueno, básicamente eso, y también mencionar que la ambliopía finalmente se va a presentar, es muy probable, ¿no? Y también los leucomas que quedan por las mismas estrías, ¿no? Y en aniridia también, que se va habiendo alteración de la córnea, entonces es todo un reto. ¿No? Y otra cosa que de repente también olvidamos y es importante es que a los padres, ¿no? Porque es una enfermedad, la verdad, bastante tediosa para ellos, ¿no? Hay que mandarles también a una evaluación, ¿no? Para que sigan tratamiento de repente con el psicólogo, ¿no? Siempre todo es multidisciplinario para que haya un buen manejo de estos casos. Les agradezco bastante por la charla. Creo que hay una última pregunta. Buenos días, Nami. Excelente charla. Acá hay una cosa importante, es que tenemos pacientes que son niños, ¿no? Están empezando su vida y tienen todo, muchos años por delante. Y es muy importante la decisión que se tome para el manejo de la bueno, nosotros vemos muchos pacientes que pasan a la parte adulta y desafortunadamente también han pasado por muchísimas cirugías y muchas veces suele tener cirugía. El punto es, algo que tú mencionaste y me pareció muy importante, que la primera cirugía es la más importante de todas. Entonces, desde ese punto, ¿cómo maneja la decisión de qué cirugía realizar? Dependiendo de qué factores, cuál considera que en qué momento de su vida, en el momento en que encuentran el diagnóstico, qué tipo de cirugía realizarle para justamente tratar de que esa cirugía sea la más efectiva y en lo posible no requiera más. Porque recordemos que es un paciente que va a estar toda su vida con este problema y condenarlo a tener cirugías toda su vida también es otro problema. Esta es una pregunta muy complicada. Bueno, la verdad es que precisamente yo he hecho goniotomías parciales, he hecho trabeculotomías parciales, otra vez otra cirugía, terminan con ojo único, terminan mal o no vienen a su control, miopías muy altas. Entonces, esto es lo que me ha hecho buscar precisamente qué cirugías son las más efectivas. Y mientras más grande sea la cirugía, mejor. Para mí son efectivas en el caso de que tenga una córnea clara el niño y pueda ver el ángulo, un GAT, la verdad, porque se va a tratar en todo el ángulo, en 360 grados. No es fácil, pero creo que esa debería ser la cirugía ideal. Y en los casos con córnea opaca, que sea un glaucoma congénito primario, hacer una combinada de trabeculotomía con trabeculectomía en la zona nasal para tener el espacio temporal o tratar de canalizar en 360 grados también. Lo que pasa es que cuando yo he intentado canalizar en 360 grados con el prolene, la verdad no es fácil y es como más ciego, porque en el GAT uno puede ir viendo con el gonioscopio cómo va, ¿no? Pero, y uno abre el canal de Schlenn y ve cómo entra el canal de Schlenn, pero en la parte, en el abordaje externo no es igual. Entonces ahí la opción sería hacer una doble trabeculotomía superior e inferior en las zonas como nasal superior y nasal inferior, o hacer una trabeculotomía con trabeculectomía combinada. Eso es lo que yo he concluido. Pero sí, la primera cirugía es la más importante. Sí. A mí, excelente escucharle algunas revisiones de todos estos casos. Desde el punto de vista en órbita, ¿no? Que yo hago, a veces veo pacientes con asimetrías oculares, ¿no? Estos pacientes que tienen un glaucoma congénito y pues tienen el ojo mucho más grande, ¿no? ¿Qué se les puede ofrecer a estos pacientes ya que son niños, ¿no? Que van a ir al colegio, van a pasar con sus compañeros, por el bullying, ¿no? ¿Qué se les puede, qué se les puede ofrecer? ¿Qué estrategia tienen desde el punto de vista pediátrico para que esto, para el manejo
tanto estético y psicológico de estos pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendan, no? Bueno, este, eso sí es un poco complejo también, porque yo trato de mejorar los defectos refractivos y en algunos casos en donde los niños y los ojos tienen mala visión, la verdad es que a veces les pongo, les disminuyo, les pongo miopía, les pongo menor aumento para que el ojo no se vea tan grande, porque sí es importante. Y la verdad es que yo sí soy partidaria de niños que tienen muy mala visión en ese ojo y que bueno, hay unos ojos muy antiestéticos, en hacerles una evisceración y mandarlos con ustedes. De hecho, creo que por ahí les he mandado algunos, porque Exactamente, sí. yo Para les eso, muestro a las mamás y de verdad que es un ojo que le está causando molestias, que no ve, que entonces no sería una mala opción colocarles un implante, una prótesis. Ujú. en estos años de experiencia, ya como 15 o 20 años de experiencia, me ha tocado viscerar por lo menos unos 3 o 4 pacientes que son adolescentes, ¿no? Y también he tenido oportunidad de tener ojos que son viables de hacer cirugías compresivas, entre comillas, ¿no? O cirugías remodeladoras de la órbita, de tal manera que el ojo retroceda. O sea, hay que trabajar el marco óseo, las paredes sanitarias para que el ojo retroceda y que tener esta ganancia estética en estos pacientes. Sí, que es muy importante. Sí, justamente a mí no sé si me escuchas. Sí. Sí, pues yo también, por ejemplo, he tenido casos de un niño que cuando ya son ojos muy buftálmicos, con muy mala visión, antiestéticos, incluso a veces estos niños, una pequeña caída y pueden llegar con traumas oculares abiertos, ¿no? Y Ujú. sí, en estos ojos que son, pues coincido contigo de que son muy antiestéticos, sin visión, sí es una buena opción ofrecerles, previo a una evaluación psicológica, pues de los padres, una evisceración, ¿no? Enseñándole fotografías o casos para que el papá pueda ver que con una prótesis se vería bastante estético, porque ahora hay prótesis que son muy, muy estéticas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a mí ya no hay Sí, preguntas. ya no hay También preguntas. sobre la Sí, hora, agradecerte por tu bonita charla. Es un tema muy interesante y gracias a todos los que han estado conectados también. Buenos bueno, días. muchas gracias. Gracias a todos.